Bueno, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues discúlpenme si no ya puedo subir video. La verdad es que tuve un problemita, creo que ya se los había contado en algún video que me caí. Desgraciadamente, pues he seguido igual, no he tenido pues al 100% mm, una recuperación, ¿no? Eh, pues obviamente aún siguen los golpes, hay veces que el dolor disminuye, hay otras veces que no tanto, pero bueno, gracias a Dios estamos bien en lo que cabe, en lo que podemos decir es que pues estamos bien, estamos a salvo, estamos en lo que cabe. Solo fue el golpe, ¿no? Y el susto. La realidad de esto, hermanos, yo ya les había contado un video acerca de algo que realmente pasó, pero que mucha gente dice, ay, eso no es cierto, ¿no? De los ángeles que están con el Señor. La verdad, yo les había dicho que los ángeles del Señor están ahí súper pendientes las 24 horas 7. Cualquier cosa que pase, o sea, viene el Señor y te dice, ve, ayuda a mi hijo, ¿no? Aunque a veces Satanás nos quiera tentar, nos quiera hacer cosas, porque él siempre va a buscar una manera para que nosotros pues nos muramos, porque si nosotros empezamos a hacer cosas para el Señor, pues evidentemente a él no le agrada. Evidentemente el Señor ya me había dicho que yo tenía que ir a evangelizar, que se había acabado ese tiempo de decir, ay, porque está la pandemia, porque está el otro. Miren, la verdad es que les voy a decir sinceramente, uno se tiene que hallar a la nueva modalidad, como le dicen, ¿no? Siempre cuidándonos, pero no podemos dejar de no ayudar al prójimo porque cada vez vemos que la gente lo super necesita más, no podemos dejar ahí al prójimo aventado. Entonces, justo cuando yo me fui a evangelizar a una hermana que venía aquí a la iglesia para que viniera, al otro día fue mi caída y yo justamente le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Me da estas escaleras donde vive la hermana están muy feas y me daba miedo caernos, ¿no? De hecho, a otra hermana las escaleras aún están más feas, entonces yo le dije, mamá, híjole, sí quiero ir, pero las escaleras están bien feas, no nos vayamos a caer. La verdad que la boca reprendida, porque fue donde al otro día me caí sin ir a ver las hermanas. Entonces, cuando yo me caí, hermanos, fue todo tan rápido, evidentemente. Yo esas botas que yo traía ese día, siempre las he usado, hermanos, incluso cuando, de hecho yo las había usado en la semana, me las llevé al trabajo y estuvo lloviendo, ustedes saben que ha llovido mucho, pero estuvo lloviendo y no me caí, o sea, hubieran sido ahí para que yo me hubiera resbalado y creo yo más que nada fue esta situación que a veces uno, como dicen, como que llama las cosas, ¿no? Yo la verdad, hermanos, siempre hago mi oración, el Salmo 91, le pido al Señor, cúbreme, Señor, y creo que eso fue lo que a mí me ayudó en esta oración, porque yo venía, o sea, me resbalé así que me fui así, 4 escalones de sentón. Entonces, evidentemente el golpe pues fue fuerte, pero yo de verdad, hermanos, yo en esos instantes de la caída yo veía cómo iba rebotando, pero yo ya me veía literal, yo sentía que yo la rapidez que yo llevaba me iba a pegar la cabeza, o sea, yo no iba a terminar ese golpe, terminar la caída sentada, sino yo de verdad, yo me vi que yo me iba para atrás y me pegaba en la cabeza. Yo literalmente yo me veía así, yo iba para esa posición, pero yo sentía algo, hermanos, que yo se los volví a decir, es que todo es tan rápido, pero que uno lo siente así, que yo sentí que alguien me sentó, o sea, que en algún momento alguien, yo llevaba esa inercia de que iba a caer esa fuerza, pero no caí pegado a la cabeza, sino yo sentí como algo me sentó.
porque yo tal vez, si hubiera llevado igual, me hubiera ido más y tal vez me hubiera llevado a mi hermana que estaba enfrente. Pero yo sentí como algo, esa inercia, ese golpe que iba a ser tal vez igual mortal para mí, porque Satanás es lo que quiere, evidentemente, fue solamente una caída. Obviamente ha tenido sus consecuencias. Yo la verdad es que al otro día sí me dolía, pero dije, bueno, pues no pasa de una caída. Desgraciadamente con los días fue aumentando el dolor y ahora pues ya me imposibilita hacer cosas y pues las tengo que hacer, hermanos, porque pues obviamente uno tiene que trabajar, uno tiene que echarle ganas. Entonces hay veces que pues sí, ya no se puede, pero pues he ido con doctores, evidentemente, fui al Seguro Social, solamente pérdida de tiempo, me dicen que es solamente el golpe, pero entonces yo cuando hago cosas aún me sigue doliendo, hermanos. Pero yo quería contarles esto porque es la segunda ocasión que siento tan cerca en esos momentos como que son fundamentales para saber si vamos a salir bien o airosos de un accidente. Yo les había contado la otra vez que igual con mi mamá que salimos y una persona de una moto, estos imprudentes, no nos vio que estábamos en la esquina y venía con una velocidad. Entonces probablemente, no probablemente, a la velocidad que él llevaba igual, a la velocidad igual de mi caída, era para que él nos hubiera aventado, pero que resultó que la moto quedó prácticamente en nuestros pies, pero no nos pasó nada porque yo sentí en esos momentos que algo lo detuvo también. Entonces ya son 2 veces que yo siento como Dios manda a sus ángeles de alguna manera para evitarnos que esos accidentes se conviertan en una tragedia, porque Satanás siempre va a querer estar ahí detrás de nosotros, ¿no? Queriendo a los hijos de Dios. La verdad es que son luchas fuertes. Yo tengo testimonios de muchas pastoras también, de pastores que los han querido matar, de pastoras que de verdad cuando empiezan, una pastora que venía de Estados Unidos y vino aquí a México a hacer oración, a liberar a gente, recuerdo que se la tuvieron que llevar de emergencia porque le quería dar un infarto, fíjense, cuando la pastora estaba bien, ¿no? La pastora que nos abrió camino, que a mí me abrió camino, la pastora Diana, aquí también cuando ella venía, de verdad le dolía muchísimo el estómago y siempre su esposo la tenía que estar llevando al hospital y siempre con dolores, siempre a urgencias. Y ¿por qué? Cuando ella venía, cuando íbamos a evangelizar. Entonces se dan cuenta cómo nosotros, los hijos de Dios, perdón, no la tenemos fácil. O sea, es bien difícil, hermanos, bien difícil, bien complicado. Obviamente el enemigo siempre nos está acechando y de verdad si no es una cosa es otra. Yo sé que ahorita Satanás está enojado porque estamos empezando a tratar de traer otra vez a la gente a la iglesia y de verdad que luego hasta ahí es cotorreo, ya es da risa de las cosas que a veces nos suceden. Tengo luchas no solo en mi salud sino aquí en la casa, a veces en mi trabajo con los compañeros, que de verdad dices tú, o sea, ya uno como por eso uno dice es un soldado de Dios, porque el soldado pues está a las 24/7 en guerra y siempre, nosotros igual, hermanos. Yo he hablado de eso, predicas, hablamos de los soldados de Dios, de por qué tenemos que pasar por estas luchas, pero aunque a veces tengamos que pasar por esas luchas para que Dios quebrante nuestros corazones y todo eso, la verdad es que yo siento que es como algo, y yo recuerdo bastante, hermanos, que yo les dije aquí en un video llorando cuando encontré el trabajo, que yo ya tenía todo. ¿Se acuerdan que yo ya algo así dije? Y hoy y ayer justamente cuando venía del trabajo con el dolor, el Señor me habló
y me dijo, tú me dijiste que tú ya tenías todo. Yo no necesito que tú tengas todo, porque yo soy tu todo. Y hay veces que si yo permito todas estas situaciones, es para que te des cuenta que cuando decimos, ya todo está bien en mi vida, vienen las luchas. Y es importante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si no, nos enfriamos en nuestra fe, nos embriamos en nuestro propósito y dejamos de tener hambre de Dios. Nosotros cuando pasamos por todas estas situaciones, Dios quiere estar ahí con nosotros, subir nuestra fe. Yo la verdad, hermanos, hay veces que digo, híjole, ¿no? Si antes decía, tengo que ir al trabajo y tener que enfrentar a estas personas y tener que enfrentar los días, todos los problemas que a veces tenemos, ahora digo, bueno, yo que me quejaba. Ahora no solamente es eso, sino ahora son también los dolores que tengo para poder hacer mis labores, ¿no? Con la caída. Entonces nos damos cuenta que nunca debemos de decir, ay, ya, todo está bien en mi vida, porque entonces cuando vamos a tener luchas, porque el Señor, si tú te quieres seguir usando, no te va a tener ahí en tu zona de confort. Siempre hay que salirnos de nuestra zona de confort. Ahorita estoy saliendo de mi zona de confort, obviamente, porque dependo y le pido a Dios. El hombre, el doctor, no me solucionó nada. Yo ahora dependo de Dios, confiar en Él, que Él me va a curar de estos dolores, que me va a quitar esto. Y es a veces que lo que tenemos que pasar, hermanos. Sé que mucha gente tal vez no lo entienda, pero a veces esto nos ayuda bastante a seguir dependiendo de Dios. El domingo voy a hablar de un tema del aguijón en carne, véanlo por favor. Y yo creo 100% que realmente cuando uno depende de Dios, a lo mejor en medio de estas situaciones vemos la mano de Dios. Yo la vi, yo veo que mis oraciones a veces yo digo, Señor, es que mis oraciones no las estás contestando. ¿Por qué permitiste que yo me caía? ¿Por qué permitiste que me duela? ¿Por qué permites esto? Y me doy cuenta, hermano, que si no pasamos esto, ¿cómo Dios se va a glorificar en eso? Yo sé que esto tuvo una consecuencia, pero también tuvo una consecuencia buena, porque todo lo que nos pasa siempre dice que a los hijos de Dios obra para bien. A mí la verdad es que me volvió a dar mucha hambre de Dios y sobre todo, hermanos, que me hizo darme cuenta que nunca debemos de decir eso que dije, porque si no viene Dios y nos viene a recordar que no es así, no podemos estar en nuestra zona de confort. Si estamos bien, si estamos tranquilos, necesitamos nosotros incluso movernos de esa zona de confort aunque Dios no nos ponga, porque es la única manera que vamos a crecer, no solamente, hermanos, en el aspecto espiritual, sino en todas las formas de nuestra vida. Si nosotros decimos, yo no quiero intentar una nueva relación porque me da miedo, y ahora tú dices, yo sí la quiero intentar, una nueva relación, quiere decir que tú estás saliendo de tu zona de confort, de taparte o de sanar eso y decir, no quiero que nadie más me haga daño. Pero si te das una oportunidad, te das cuenta que estás saliendo de tu zona de confort, porque tal vez te van a volver a hacer daño, tal vez va a pasar algo, pero que no te estás conformando por no salir, ¿no? Entonces yo me di cuenta que mis oraciones, Dios las ha escuchado, porque en medio de esto, Dios siempre me está cubriendo, ¿no? Y siempre me ha cubierto en ese tipo de cosas. Yo realmente le agradezco a Dios porque esas oraciones yo sé que sí las escucha. Y yo sé que ahora tengo problemas, pero yo sé que en eso Dios se va a mostrar y va a ser otro testimonio. Yo estoy seguro que sí. Digo, de verdad, ahora que fui al hospital, yo me di cuenta, hermanos, cuánta gente tienen peores dolores, porque en el hospital de traumatología pues llega gente que se quebró el pie, que se quebró la mano, gente grande. Vi una viejita que llevaba a su hijo con síndrome de Down. El niño pues sí tenía un retraso importante y la señora mal su brazo, seguramente solamente él y su hijo.
Imagínense nada más qué pesar de esa mujer, si la tienen que operar, ¿en dónde va a dejar al niño? Pues es como un niño. Entonces, imagínense, yo ahí me di cuenta que a veces uno se queja de sus dolores, pero hay gente que está peor que uno, hermanos. Peor que uno. Y a veces cuando uno tiene que pasar por dolores, hermanos, nos ayuda a comprender el dolor de las personas. Porque si uno no es, todo está bien. Pero cuando uno no es cuando dices tú, ¿qué valor tiene el estar sano, el estar saludable, el no tener dolor? Tan solo el no tener dolor, ¿no? Yo la verdad no me gustan las pastillas. Yo siempre cuando tuve la depresión, la ansiedad, siempre que he tenido algo de verdad, solamente me lo tomo algo cuando ya de plano estoy muy grave. Y ahorita sí he tomado medicina porque sí le he visto dura del dolor, pero aún así yo no acepto tomar medicinas, hermanos. Yo me dicen, tómatelo, no porque me hace daño, porque mi estómago ya me está afectando. Yo me aferro a que mi Señor, Él me va a quitar el dolor, que todo estará bien. Y como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Tal vez dice la palabra de Dios que pues vamos a estar tal vez cansados, pero no destruidos, desanimados, pero no derrotados. O sea, tal vez yo estoy así, estoy con unos dolores, pero eso no quiere decir que yo quiera decir, ay ya, mira, Satanás me venció. Porque Satanás lo que quiere es tenerme en una cama, quiere estar que ahí esté. Y yo no le voy a dar ese gusto, hermano, yo no le voy a dar ese gusto. Entonces, yo siento que a veces lo que uno es una tragedia para nosotros, a veces, o un problema para los hijos de Dios, tiene que verse como oportunidad. Y decir, Señor, esto me da un hambre de ti, de depender de ti, porque el hombre me dice, no, pues no tienes nada, entonces, pero yo tengo el dolor. Entonces el único que te puede curar es el Señor. Hay veces que hay momentos dices tú, entonces ¿de quién? Pues del Señor me agarro. Y es el que nos dice que nos da fuerzas al caído. Cuando dices, yo esto no lo voy a poder sobrepasar, el Señor te da fuerzas para que lo podamos hacer. Realmente, hermanos, yo creo con toda sinceridad que cuando no tienes a Dios y pasas por situaciones diferentes, la gente lo toma de una manera diferente. Y me di cuenta perfectamente con los doctores del Seguro Social. Seguramente ellos siempre van a ver gente con dolor, gente que se está quejando. Entonces para ellos ya no hay empatía por el otro, ya lo que hay es decir, me decía el doctor, ¿dónde es que dices que te duele? Yo le dije, no doctor, no es que digo que me duele, me duele. O sea, ya una falta de empatía, de amor al prójimo. Pero ¿sabes qué, hermano? No por ver, yo por ejemplo veo el dolor o siento dolor, no quiere decir que yo me voy a hacer fuerte o yo me voy a hacer la inquebrantable o yo me voy a hacer dura como esos señores. Esa es la diferencia de los que tienen a Dios y los que no tienen a Dios, que aunque pases por situaciones tu corazón no se endurece y sigue habiendo amor al prójimo, sigue habiendo empatía al prójimo. Esa es la diferencia de la gente que pasa por situaciones, pero a veces si la ves está amargada, está triste, está sin fuerzas, cero empatía, cero amor al prójimo. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su vida. En cambio nosotros, los que tenemos a Dios, todo eso, el lugar que nos amargue o nos quite fuerza, al contrario, nos da más fuerza. Dios nos da, dice que nos da doblemente fuerza de la que nosotros podamos tener, porque ya la fuerza no viene de nosotros, viene de Dios. Ese amor viene de Dios. Esa empatía, ese amor al prójimo viene de Dios. Hay gente que dice, oye, es que yo me siento mal, me duele, y que te dicen, eres una chocosa. Eso a mí también me pasó, pero eso a ti, ay, ¿eso qué? Eso a cualquiera le puede pasar. A mí me pasó peor. Cuando eso hay una persona así, hermanos, es que realmente no es que no conozca el dolor, porque sí lo ha conocido y tal vez más fuerte que tú. El problema es que él no ha conocido a Dios y no tiene a Dios. Y cuando te digan eso, hermano, como me lo han dicho a mí, orar por esas personas, no tomárselo en cuenta, porque ¿sabes qué? Es cuando tú dices, ahí se ve la diferencia de los que tienen a Dios y de los que no. Porque también he
convivido con gente que ha tenido que ha tenido dolores, accidentes, que también sabe del dolor y al contrario son empáticas porque tienen a Dios y te preguntan ¿y cómo sigues? Y claro, yo te entiendo porque yo pasé por lo mismo, pero Dios te va a curar y te dan amor y te dan aliento, pero también hay otra gente que no ha pasado por esto y ¿sabes qué? Que a ti te tiran de chocosa, de que te estás quejando siempre de todo, de que a mí lo que me pasó fue más importante que lo que tú puedes tener o el dolor que tú tengas. Tú siempre te estás quejando. Pero hermanos, yo antes lo veía y me daba coraje, ahora me da tristeza porque yo digo, qué triste que no entiendan el dolor de la persona de al lado, qué triste que no tengan ese mandamiento tan hermoso que Dios nos mandó, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, lo que te duele a ti, a mí me duele igual. Qué triste, hermano. Pero todo esto he comprendido en estas situaciones y cada cosa que me pasa siempre he comprendido un porqué de estas cosas. Y creo que como dice la palabra de Dios, los que somos de Dios, todo, absolutamente todo, hermanos, nos fortalece porque la gente que, hermanos, que no creen en Dios, de verdad, es personas que son tan amargadas que aunque tengan un dolor tan fuerte jamás aprenderán algo bueno de eso, al contrario, siempre andan maldiciendo el día que se cayeron, el día del accidente, el día que nacieron y sobre todo a Dios. Y eso es terrible, hermanos, terrible. Me preguntaban unos hermanos que vinieron que hablamos del dolor, entonces tú me estás diciendo que para que yo conozca a Dios tengo que pasar situaciones así. Desgraciadamente sí, hermano, sí, tenemos que pasar, cada quien, Dios sabrá qué es lo que podemos sobrepasar, porque dice que Dios no te da una prueba que no sepa el que puedas pasarla, cada uno nos va a saber, ¿no? Qué es donde nos tiene que ir moldeando, pero sí nos van a pasar cosas difíciles. Hay gente que sabe el Señor que no puede estar sin dinero, entonces evidentemente Él, ¿qué es lo primero que le va a quitar? Pues el dinero, ¿verdad? Si el Señor sabe que es su ego, pues el Señor le va a dar ahí su ego, ¿no? O si una persona dice, yo lo puedo todo, yo tengo dinero, yo puedo comprar todo, tal vez el Señor entonces nos va a poner que tal vez una enfermedad o algo que no podamos comprar, que deseamos mucho, tal vez un hijo, ¿no? La salud o la salud de un familiar. Entonces, depende evidentemente y a veces uno dice eso es malo. No, hermanos, es que yo escuché a una pastora que decía, yo le preguntaba a Dios, oye Dios, ¿por qué yo estoy sufriendo así? ¿O por qué yo no llego a comprender por qué te llevaste a mi esposo en la pandemia? Si era un hombre que te servía. Dice, entonces tuvo un sueño. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿tú cómo me ves, Señor? ¿Tú por qué me dejaste sola? Señor, ¿por qué? ¿Y saben qué ella vio en el sueño? Dice que vio una hormiga, pero pequeñita, y que después se vio como hasta el cielo. Entonces Dios le dijo, así es como yo te veo. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios nos ve como unas hormigas, hermanos. O sea, lo que nos quiere decir que lo que nosotros pensamos, como nosotros pensamos, el Señor piensa súper diferente a nosotros. Y nosotros luego decimos, ¿por qué Dios quiere que sufra para que yo lo conozca o para que yo pueda pulirme? Hermanos, tal vez hay muchas cosas que no vamos a comprender, pero solamente Dios sabe el por qué. Y si nos damos cuenta, siempre vamos a crecer, siempre, siempre, siempre más cuando nos pasa algo bueno. Por ejemplo, cuando te deja una pareja, yo siempre he creído que el que aprende el 1000% es aquel al que dejaron, no el que dejó. Porque el que dejó porque ya no quería, porque ya tenía otra persona, pero el que estaba ahí, el que amaba, es decirle, ¿sabes qué? Suelta lo que amabas. Y esa es la persona que aprende más. Entonces, a veces decimos, no, yo no quiero ser el que lo dejaron, la dejada, sino el que deje. Pues miren, yo siempre he creído que uno aprende y crece demasiado cuando te dejan. O cuando tú quieres algo y Dios no te lo da. ¿Cómo uno crece? Crece en el aspecto de aceptar la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, muchísimas gracias, les agradezco
que me hayan acompañado. Muchísimas gracias, les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Si les gustó, denle like y espero que todo esto les haya servido de aprendizaje. Bye bye, nos vemos la próxima semana.